Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Así es correcto, Pepe. Creo que además el resumen que hace Laura Cardoso es muy preciso. Estamos en un momento en donde no está controlada la pandemia. Hemos superado lo que se consideraba el escenario catastrófico. 69,000 muertes ya oficiales el día de hoy, pero sabemos que realmente por los estudios que tenemos de exceso de muerte, son más de 200,000 mexicanas y mexicanos que han fallecido. Sabemos que somos el país en donde mayor número de personal médico y de enfermería ha fallecido, que como gobierno, el gobierno ha fallado de manera sistemática en sus pronósticos, y en fin, el gobierno que ha desistido a poder recalcular, a poder hacer uso de los aprendizajes que se dan en otros países, de los avances, de la escucha médico-científica, para poder retomar la ruta, como bien lo decían, para hacer un mayor número de pruebas, para los contagios positivos, tratar de mapear a sus contactos y hacer confinamientos más quirúrgicos, obligar en lugares cerrados públicos al uso del cubreboca. Es decir, tenemos una tendencia de no corregir las cosas que sabemos que se están haciendo mal, y eso pues nos ha llevado a muchos fallecimientos que no tendrían por qué haber sucedido. ¿La autoridad sanitaria quedó rebasada, Salomón? Yo creo que las decisiones, la estrategia y la administración de la autoridad sanitaria quedó completamente rebasada y no fue capaz de reorganizarse para, insisto, aprender de la nueva información que existía y poder decir me equivoqué. Ha pasado en muchos países del mundo, ha pasado en estados completos. El caso de Nueva York, por ejemplo, es bien significativo. Empezó con un manejo terrible, Pepe, de su propia pandemia, y muy pronto fueron capaces de decir, oye, este no es el camino, hagamos muchas pruebas, hablemos con la verdad, comuniquémosle a la población lo que está sucediendo, reorganicemos los sistemas de atención médica. Y hoy ellos no solo aplanaron la curva, sino la aplastaron, Pepe. Ahora, ¿qué esperamos, Salomón, para los próximos meses entonces? Mira, vienen meses complicados si no se empieza a trabajar, porque el último trimestre del año converge la temporada invernal. Llegará la influenza estacional, que si bien vemos los datos del Cono Sur este año, de alguna manera por las medidas de distanciamiento físico, de higiene, pues viene muy tranquilo. Incluso los primeros datos que ya se tenían en años similares en México, pues eran de más casos, y hoy realmente no tenemos casos, pero viene la temporada invernal, y en ese sentido tenemos que actuar antes de que termine el año. Tenemos que empezar a generar una base de datos nacionales con el mayor número de pruebas, contactos, rastreos, para poder hacer confinamientos quirúrgicos. Estamos sugiriendo por lo menos la realización de 127,000 pruebas semanales. Estamos sugiriendo una encuesta nacional serológica. Esto es una encuesta de representatividad nacional para poder conocer cuántas mexicanas o mexicanos ya han sido contagiados, cuántos tienen anticuerpos, y con ello saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la famosa inmunidad de rebaño. Estamos hablando de intensificar fuertísimo la campaña de vacunación de influenza, acabarla este mismo año. Normalmente las 32, 35 millones de dosis se ponen entre finales de octubre, marzo. Nosotros consideramos que este año tiene que haber un esfuerzo superior para poderse poner antes de que termine el año. Estamos hablando de mandatar el uso obligatorio del cubrebocas. Estamos hablando de reorganizar la coordinación con los estados de la República a través del Consejo de Salubridad General. Pepe, en fin, 14 recomendaciones para en 8 semanas poder realmente, si no detener,
darle un verdadero golpe a la pandemia, porque esta llegó para quedarse mucho tiempo con nosotros, Pepe. No hay otras alternativas para domar de verdad a la pandemia, eso queda clarísimo. ¿Qué se hizo en 2009 a diferencia del 2020 para evitar, te acuerdas, el A1H1N2 o ya no recuerdo ni cómo se llamaba el virus? El H1N1, la famosísima influenza del 2009. Mira, las condiciones fueron bien diferentes. Primero México fue el Wuhan del mundo, es decir, aquí empezó la pandemia. En ese momento teníamos muchas más variables de incertidumbre. No sabíamos la letalidad, no sabíamos cuál iba a ser la tasa de contagio. Lo estoy hablando en primera persona porque me tocó estar en esos días ahí. No sabíamos si iba a haber medicamento que funcionara. Cuando el medicamento, recordarás, Pepe, el Tamiflu o Celtamivir funcionó, pues las cosas ya fueron muy diferentes. Entonces fue una pandemia que tenía una tasa de contagio que, ya que la supimos, era mucho más tranquila, la tasa de letalidad era menor y había un medicamento que curaba. Por el otro lado, el sistema de vigilancia epidemiológica, el sistema diagnóstico del país era más débil. En ese momento, en la H1N1, las primeras pruebas las tuvimos que mandar a Canadá para saber de qué se trataba. Después muchas de las pruebas se hicieron en Estados Unidos y siguieron haciéndose en Canadá. Hoy México tiene la capacidad para hacer todas sus pruebas en territorio nacional. Las 32 entidades tienen laboratorios. Estamos hablando de condiciones diferentes. Y yo te diría, la dimensión, la magnitud de esta pandemia sí requería de una estrategia muchísimo más intensa, un mecanismo de seguimiento, de medición, de obtención de datos mucho más peculiar, mucho más particular, medidas mucho más estrictas en la movilización de la población y medidas económicas que coadyuvaran para que la sana distancia, la jornada de sana distancia realmente pudiera haber sido efectiva. Coadyuvar con un ingreso solidario para aquellos mexicanos, mexicanas que no se podían quedar en su casa por un tema de que tenían que irse a ganar la vida diaria, pues era muy complejo. Es decir, tenía características diferentes, pero bueno, pues hay muchos hierros y lo que estamos diciendo es momento de corregir, no de buscar culpables, no de confrontarnos, sí de sumar esfuerzos para poder corregir, porque esta pandemia llegó para quedarse. Diría por último en esto, hay una suerte, Pepe, de anestesia. Hoy lo decía el doctor Julio Frenk en la presentación del documento. Nos hemos anestesiado. Llega un momento en que no nos sorprenden más muertes. Estamos hablando de 200,000 mexicanas y mexicanos que ya fallecieron. Estamos hablando de que lo que hagamos o dejemos de hacer va a costar o no la vida de más personas. Esa es la dimensión. Hay un dato sorprendente en su diagnóstico cuando hablan de que el 79% de los fallecidos no recibió cuidados intensivos, lo que contrasta con la holgura reportada en hospitales. Correcto, Pepe, es una de las cosas que preocupan. Y debo de decirlo, todo esto está basado en información oficial. Y sí, en efecto, 8 de cada 10 fallecidos en nuestro país o bien fallecieron en casa o llegaron muy tarde a los hospitales, entonces no pudieron ni siquiera ingresar a la terapia intensiva, a recibir respiración de apoyo, respiración mecánica. Y esto es una gran desgracia, es decir, tenemos camas vacías, sí, pero tenemos muchos mexicanos y mexicanas que fallecieron sin haber recibido la atención adecuada. ¿Se ha hecho manejo político de este tema? ¿Piensas tú? Yo creo que ha habido una falla profunda en la comunicación y más bien no ha habido un manejo político, porque la buena política se necesita para la rectoría, para la coordinación con los estados, para que se trabaje de manera ordenada en un país federal en donde las diferencias regionales son importantes y el gobierno desde la capital tiene que sentar las bases de lo que se tiene que hacer y dejar de hacer. Yo creo que en eso ha faltado la buena política. Creo que lo que ha habido es un intento por minimizar desde antes de que llegara y de manera continua minimizar lo que ha pasado y hoy tratar de contar una historia que la culpa la tenía el sistema que recibieron,
las comorbilidades que ya teníamos los mexicanos, quienes fumaban o no, Pepe, no, pues la verdad es que las fallas y los fallecimientos que tenemos están por la mala gestión, por las malas decisiones, por la mala estrategia. Pues te agradezco muchísimo, Salomón, el tiempo y la explicación, el comentario al análisis que hoy se presentó, se hizo público. Ya había un adelanto hoy por la mañana de lo que contenía justamente este análisis, pero ahora queda perfectamente concretado. Esperemos que la autoridad tome en cuenta esta recomendación de todos ustedes, los exsecretarios de salud de diversos gobiernos de diferentes colores y sabores. Gracias, Salomón Chertoriz, que es un placer siempre escucharte. El agradecido soy yo, y mientras, pues a cuidarnos nosotros, ¿no? A usar tapabocas, Pepe. A usar tapabocas, que usando tapabocas se hubieran eliminado, ¿cuántas muertes decían? Pues calculamos que por lo menos si se hubiera usado desde que supimos que la ciencia nos mandataba que esa era la medida más importante, cerca de 27,000 fallecimientos. Es dolorosísimo, Pepe. Cerca de 7,000 fallecimientos. 27,000 fallecimientos. Es que además me estoy quedando sordo, yo creo. Te agradezco mucho, Salomón, como siempre, la oportunidad de escucharte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.